Una gota de petróleo puede salir de aquí para los Estados Unidos. Una gota de petróleo puede salir de aquí para los Estados Unidos si agreden a Venezuela. Ni media gota, en ninguna circunstancia. Así desafiaba Diosdado Cabello, ministro del Interior, Justicia y Paz, en pleno apogeo de la tensión entre el régimen de Maduro y los Estados Unidos. La decoración navideña nos muestra justamente que esto ocurría en el mes de noviembre, diciembre, y el desafío, si llegan a intervenir en Venezuela, no van a poder llevarse ni una sola gota de petróleo. Vas a ver ahora en un ratito lo diferente que es el tono y el escenario en el cual volvió a hacer con el mazo dando Diosdado Cabello anoche. Ese va a ser un capítulo especial de nuestro programa de hoy, pero del ni una gota de petróleo a este comunicado de PDVSA confirmando lo que ayer anticipaba Estados Unidos. PDVSA avanza en negociaciones para la venta de volúmenes de crudo a Estados Unidos. Petróleos de Venezuela informa que actualmente cursa una negociación con Estados Unidos para la venta de volúmenes de petróleo en el marco de las relaciones comerciales que existen entre ambos países. Este proceso se desarrolla bajo esquemas similares a los vigentes con empresas internacionales como Chevron y está basado en una transacción estrictamente comercial con criterios de legalidad, transparencia y beneficio entre ambas partes. Muy, pero muy divertido realmente los intentos que está haciendo el régimen para oficializar que efectivamente están haciendo todo lo que les pide Donald Trump, pero tratan de confirmarlo al mismo tiempo que buscan alguna manera de usar eufemismos, de usar distintos mecanismos lingüísticos y discursivos para que se disimule un poco lo que es verdaderamente un sometimiento absoluto a la política de Estados Unidos. Impensable lo que estamos viendo desde el sábado hasta aquí, impensable hace solo una semana. Es realmente un régimen totalmente destruido y un Estados Unidos que está cumpliendo todos y cada uno de sus objetivos, porque ya no se trata solo del petróleo. Fíjate lo que publicaba anoche el presidente Donald Trump. Acabo de ser informado de que Venezuela va a comprar solamente productos norteamericanos con el dinero que reciba de nuestro acuerdo petrolero. Esas compras van a incluir, entre otras cosas, productos agrícolas estadounidenses, también medicinas realizadas en Estados Unidos, dispositivos médicos, equipamiento para mejorar el sistema eléctrico de Venezuela y las instalaciones energéticas. En otras palabras, Venezuela se compromete a hacer negocios con los Estados Unidos como su principal socio. Una decisión sabia y una muy buena cosa para el pueblo de Estados Unidos y el pueblo de Venezuela. Es decir, estamos empezando a ver que esta intervención de Estados Unidos sobre el régimen venezolano supone que todos esos vínculos comerciales que había tejido con Irán, con Cuba, con China, con Rusia, pasan a un costado y ahora, primero, el petróleo. ¿Cómo va a ser el esquema petrolero? Porque esto también lo anunciaba ayer Chris Wright, hoy reunido con las principales petroleras de los Estados Unidos para ver cómo va a ser la logística. Primero, el petróleo que antes estaba sancionado y que por lo tanto debía salir en flotas fantasma, va ahora a salir en buques autorizados por los Estados Unidos, que por lo tanto va a levantar algunas sanciones. Ahora, ese petróleo para ingresar a los buques, como es un petróleo extrapesado, que es el que se consigue en la faja del Orinoco, que es la reserva, el reservorio petrolero más importante de América y del mundo, requería de diluyentes. ¿Quién le daba esos diluyentes? Rusia, Irán, pero principalmente Rusia. Bueno, ahora es Estados Unidos, son las refinerías estadounidenses las que van a suministrar esos diluyentes para que el petróleo entre en buques. ¿Y quién lo va a comercializar? Estados Unidos. Ya no se va a comercializar en ninguna flota fantasma. Estados Unidos entonces va a vender ese petróleo. No solo va a vender ese petróleo, sino que eso
va a ser vendido a precio de mercado. Si China lo quiere comprar, lo va a tener que pagar lo que vale, no el precio subsidiado que pagaba antes. Si Cuba lo quiere comprar, no va a poder porque va a tener que pagar algo y Cuba no está en condiciones de pagar absolutamente nada. Por eso China, te cuento, está empezando a reacondicionar sus refinerías para recibir petróleo iraní en lugar del petróleo venezolano que ya da por descontado que no va a poder recibir. ¿Y qué se va a hacer entonces con todo ese dinero que se va a ir acumulando en cuentas que va a manejar Estados Unidos? El dinero, digo, de esas ventas petroleras lo va a administrar Estados Unidos, pero en territorio venezolano. ¿Cómo? Haciendo una reinversión en áreas estratégicas, todo con recursos estadounidenses, con proveedores estadounidenses. Bueno, ayer Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de la dictadura, hablando justamente de esto que anunciaba Donald Trump, con muchos eufemismos, confirmaba que efectivamente va a pleno al restablecimiento de las relaciones comerciales con Estados Unidos. Porque hay ahorita mucho maniqueísmo sobre las relaciones Venezuela-Estados Unidos. Lo primero que debo decir es que hay una mancha en nuestras relaciones que nunca había ocurrido en nuestra historia. Pero también hay que resaltar que no es extraordinario ni irregular las relaciones, por ejemplo, económicos, comerciales entre los Estados Unidos y Venezuela. El 71% de las exportaciones venezolanas está concentrado en 8 países. Y de ese 71%, el 27%, el destino es los Estados Unidos de Norteamérica. Las relaciones económicas de Venezuela está diversificado en distintos mercados en el mundo, como están diversificadas nuestras relaciones geopolíticas. Y así debe ser, es lo correcto, diversificar relaciones. Y Venezuela debe tener relaciones con todos los países de este hemisferio, como lo debe tener con el Asia, con el África, con el Medio Oriente, con Europa. Quienes se han excluido de relacionamiento con Venezuela es quienes se han prestado para agredir a nuestro país. No ha sido Venezuela. Y por eso yo he dicho que Venezuela no está en guerra. Venezuela es un país de paz que fue agredido por una potencia nuclear. Esa es la diferencia. Es muy curioso. Sufrimos por parte de Estados Unidos una ofensa, un golpe que no vamos a perdonar, una mancha. Pero bueno, vamos a hacer negocios de todas formas porque la verdad es que nos gusta mucho comerciar con Estados Unidos y además ya un porcentaje de lo que el comercio seguía haciendo hacia Estados Unidos es el reconocimiento ya oficial de que está cooperando el régimen. Efectivamente, Delcy Rodríguez está llevando a la dictadura a hacer todo lo que le pide Estados Unidos, lo que confirma que ya estamos en una transición que no sabemos de acá hacia adelante cómo va a ser, aunque ahora te voy a recordar lo que decía Marco Rubio, una transición que no sabemos cuánto va a durar y que no podemos tener certeza de que vaya a terminar en un proceso democrático. Pero cuanto más se debilite la dictadura, más difícil va a ser evitar que esto termine en algún momento en una apertura democrática, porque ya hay señales muy claras de eso. Pero lo dijo Trump claramente. Primero, reconstruir la industria petrolera. Y eso supone no solo inversiones petroleras, sino también inversiones en servicios necesarios para que la industria petrolera funcione. Por ejemplo, la red eléctrica, hoy destruida y devastada en una Venezuela que está acostumbrada a los apagones recurrentes. Por eso Trump dijo, la plata que salga de la venta de petróleo va a ser utilizada primero que nada para el restablecimiento de la industria eléctrica. ¿Qué dijo ayer Delcy Rodríguez? Precisamente eso. En el área de los servicios públicos queremos actualizar la ley del Sistema Eléctrico Nacional, que vendrá acompañado de procesos de actualización, de mejora del sistema eléctrico nacional, tanto en la generación como en la transmisión y en los procesos de distribución. Este es uno de los sectores donde el bloqueo criminal más daño ha hecho en los servicios públicos. Y nosotros hemos venido avanzando en la recuperación
del sistema eléctrico, pero la Venezuela que estamos soñando, la Venezuela a la que estamos apuntando, es una Venezuela que requiere crecimiento y que requiere demanda también de un sistema eléctrico que está en sus mejores condiciones para garantizar desarrollo económico y para garantizar también la vida de los venezolanos y de las venezolanas. A ello también queremos apuntar a la ley del uso racional de la energía. Somos una potencia energética, lo somos. Nos ha traído tremendos problemas, porque ustedes saben que la voracidad energética del norte quiere los recursos de nuestro país y lo habíamos denunciado. Ahora la pregunta es, el régimen está cooperando, hay una transición en marcha, ¿cuánto tiempo va a durar esto? Bueno, hoy en una entrevista que dio a conocer The New York Times, en rigor fue una entrevista muy larga que le hicieron 4 periodistas del diario más importante de los Estados Unidos, recibidos en la Casa Blanca por Donald Trump. Durante varias horas duró la entrevista, que fue realizada anoche. Te cuento, lo relatan los propios periodistas del Times. En el medio de esa entrevista fue la conversación telefónica con Gustavo Petro y Trump les permitió quedarse en la hora entera que duró la conversación telefónica con Petro. Luego continuó la entrevista y se va a ir conociendo de apartes, es decir, no está revelado el contenido total. De hecho, es una fracción todavía lo que se conoce de esta entrevista, pero en ese testimonio Trump decía algo fuerte, que lo vamos a ver ahora porque es tapa en este momento de The New York Times, y es que Trump dice que la supervisión estadounidense sobre Venezuela podría durar años. Este es el título que plantea The New York Times en una amplia entrevista con The New York Times el miércoles. Bueno, dice, lo reconstruiremos de forma muy rentable, dijo Trump durante una entrevista de casi 2 horas. Usaremos petróleo y lo recibiremos, bajaremos los precios del petróleo y le daremos dinero a Venezuela que lo necesita desesperadamente. Extracto de esta textual que saca allí los periodistas del Times. Trump no especificó cuánto tiempo permanecería como el amo político de Venezuela. 3 meses, 6 meses, 1 año, más. Bueno, aparentemente, o lo que él mismo dijo en esta misma entrevista, van a ser muchos años. Poco después de que 4 periodistas del New York Times se sentaran a hablar con él, Trump, bueno, lo que te acabo de contar recién de Petro. No sé si tenemos algo más, es esto. Bueno, importante esto, entonces. Importante esto, decía. Cuenta acá en otro extracto cómo habló de la operación para la captura de Maduro y Sila Flores, como él mismo había supervisado los entrenamientos. Relevante esto para destacar. Con Trump uno nunca sabe de qué está hablando. ¿A qué voy? Uno nunca sabe cuán literal hay que tomar lo que dice Trump y cuánto hay que entender que son formas de decir que tiene a veces el presidente de Estados Unidos. Porque esto puede significar 2 cosas. 1, el régimen se queda como un régimen títere y durante años va a seguir siendo controlado por Estados Unidos. Opción 1, difícil. Opción 2, el régimen se quedará un tiempo hasta que se estabilice un poco la situación económica y hasta que políticamente se empiece a volver cada vez más insostenible dentro y fuera del país, y entonces haya que ir hacia una transición y entonces haya que ir hacia elecciones. Y lo que va a hacer Estados Unidos es, gane quien gane esas elecciones que eventualmente se realicen, asegurarse de mantener el control de industrias estratégicas. Esto es lo que va a pasar, me parece a mí. No que vamos a tener un país que va a seguir siendo y va a seguir teniendo un gobierno títere, pero sí un país donde Estados Unidos va a tomar determinados reaseguros para garantizar que sean sus empresas las que manejen áreas estratégicas. Me parece que de esto es de lo que está hablando, porque es el eje de la operación contra Maduro. Si estamos ante un país que históricamente tuvo lazos con Estados Unidos, cuya industria principal, que por cierto es una industria decisiva como la petrolera, y que es este país, Venezuela, un actor y un jugador decisivo dentro de la industria petrolera global, bueno, entonces va a tener que ser Estados Unidos el que mantenga la primacía sobre esos negocios, y eso es lo que vamos
A ver, antes, quien había dado un poco más de detalles de lo que iba a ser la hoja de ruta fue el secretario de Estado Marco Rubio, y habrá que ver si lo que dijo Marco Rubio es contradictorio con lo que terminó después diciéndole Trump al New York Times. Yo creo que no. Pero repasemos las 3 fases que decía Marco Rubio. Operational details that can't be discussed publicly, obviously, for obvious reasons. So, as we move forward, we'll describe our process, which is a threefold process in Venezuela. I've described it to them now. Step 1 is the stabilization of the country. We don't want it descending into chaos. Part of that stabilization, and the reason why we understand and believe that we have the strongest leverage possible, is our quarantine. As you've seen today, 2 more ships were seized. We are in the midst right now, and in fact about to execute on a deal to take all the oil. They have oil that is stuck in Venezuela. They can't move it because of our quarantine and because it's sanctioned. We are going to take between 30 and 50 million barrels of oil. We're going to sell it in the marketplace at market rates, not at the discounts Venezuela was getting. That money will then be handled in such a way that we will control how it is dispersed in a way that benefits the Venezuelan people, not corruption, not the regime. So we have a lot of leverage to move on the stabilization front. The second phase will be a phase that we call recovery, and that is ensuring that American, Western, and other companies have access to the Venezuelan market in a way that's fair. Also, at the same time, begin to create the process of reconciliation nationally within Venezuela so that the opposition forces can be amnestied and released and from prisons or brought back to the country and begin to rebuild civil society. And then the third phase, of course, will be one of transition. Some of this will overlap. I've described this to them in great detail. We'll have more detail in the days to follow. But we feel like we're moving forward here in a very positive way. Es muy interesante el plan, por lo menos, que plantea Rubio, porque permite entender varias cosas. Repasemos los puntos centrales que está planteando allí el secretario de Estado. Lo primero es reconstruir la infraestructura venezolana, hacer que los recursos hoy todos destruidos por el mal manejo, por el desastre, además de las sanciones que ha aplicado Estados Unidos, que eso vuelva a estar en funcionamiento. Es decir, que Venezuela vuelva a ser un país funcional y que sea funcional de acuerdo a los intereses y a la estructura económica de los Estados Unidos. Para eso, lo primero es que haya estabilidad política. Por eso no quiso un cambio de régimen ahora, porque lo que pensó Estados Unidos es, si yo hago un cambio de régimen ahora, la inestabilidad política que eso va a generar va a ser imposible reconstruir el sistema energético del sistema económico. Por eso mantenemos al régimen dominado por nosotros y al mismo tiempo vamos reconstruyendo la economía. Eso es la primera fase. La segunda fase es una fase donde se crea el contexto para una transición a la democracia. ¿Cómo se lo crea? Reconciliación, liberación de presos políticos, cierre de centros de tortura. Lo dijo Rubio y es muy importante porque va a ser la fase que ya me parece que empezamos a ver con algunas señales chiquitas. Y recién, cuando esté reconstituida más o menos la economía y esté avanzado el proceso de, vamos a decir, salida de la represión más atroz, se crearán las condiciones para una elección democrática. Importante, digo, porque ayer Delcy Rodríguez, con otro tono, con otro discurso, habló de que va a haber una ley de reconciliación. Escúchala. Yo quisiera resaltar una en la que quiero poner empeño personal, que es el área de la paz y de la convivencia nacional. Una ley que permita a los venezolanos y a las venezolanas tener conciencia absoluta de lo que significa la paz para un país, de lo que significa la tranquilidad política, económica, social, de lo que significa la convivencia. No se puede permitir, así como no se puede permitir un parlamento al servicio de poderes extranjeros, no se puede permitir expresiones sociales, políticas, económicas, extremistas ni fascistas, porque han derivado en situaciones muy peligrosas para la vida de esta república. Y por eso debemos, desde los más pequeños hasta los más grandes, tener programas de paz y de convivencia nacional. Esa derivación del extremismo ha llevado a tener factores que arrodillados ofrecen nuestro país. Es clave, porque Delcy Rodríguez en el medio mete la típica retórica chavista y dice no vamos a aceptar el fascismo, el extremismo, lo vamos a prohibir, dice todo eso. Pero habló de paz,
de reconciliación. Y vos podrás decir, pero 1000 veces el régimen dijo eso y después no hizo nada. No, obvio, y es verdad. Lo que sucede es que Lecy Rodríguez dice eso cuando Marco Rubio, horas antes, había dicho uno de los puntos es avanzar hacia una reconciliación y una pacificación nacional. Y al mismo tiempo que se produce eso, nos enteramos de que, por ejemplo, en el helicoide hay grandes movimientos administrativos. La pregunta es, ¿están quemando los documentos para liberar a los presos políticos, pero que no haya elementos para después ir a buscar a los represores, a los torturadores? Es una buena señal, no porque sería una buena señal que haya impunidad para los torturadores, sino porque por ahí es una señal de que efectivamente se está avanzando hacia la liberación de los presos políticos. De a poco me parece que Venezuela va entrando en una transición acelerada. Y hay una señal de ahora que es también muy interesante. Mira lo que publican muchos observadores de los aviones que entran y salen de Venezuela. Esto lo publica Ocean Defender, que es una cuenta que justamente se dedica a monitorear estos movimientos visibles. Dice, un avión Ilyushin de fabricación rusa con bandera de la aerolínea cubana de aviación, estuvo dando vueltas durante varios minutos haciendo espera esta mañana cerca de la costa de Venezuela, probablemente aguardando permiso para aterrizar en Caracas. Pero ahora parece que está volviendo a Cuba. ¿Podemos ver un poquitito mejor el mapa, así se entiende bien? ¿Qué pasó? ¿Hubo un desperfecto? ¿Hubo un error? ¿O Venezuela le prohibió el ingreso al avión cubano? Es muy difícil no atar esto al pedido que sabemos que desde Washington llegó al nuevo régimen que hoy conduce Delcy Rodríguez, y es que tienen que sacar del país a todos los espías y a todos los agentes cubanos, rusos e iraníes que están operando en territorio venezolano. Todas señales que van en la misma línea. Venezuela entró en una transición. ¿Cómo será? ¿Cuánto durará? ¿Cómo será el paso a paso? Son interrogantes. Lo que no está en discusión es que ya empezó la transición.